Muy bien. Hola, queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por estar ahí de nuevo. Bienvenidos a nuestro cuarto webinar de esta serie que iniciamos hace ya bastantes meses con el análisis y el estudio de las recomendaciones, el documento de recomendaciones que después de tener la reunión con el Ministerio emitió la asociación de acuerdo con todos sus socios y sobre todo con su junta directiva. Gracias a todos los miembros de la junta directiva, esa extraordinaria junta directiva nueva que tenemos, y quiero dar las gracias en especial a los invitados de hoy. Voy a esperar a que Alberto, nuestro vicepresidente, nos presente su parte, porque luego daré inicio directamente al debate. Alberto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Por mi parte también daros la bienvenida a este cuarto webinar que, como os ha comentado Carlos, nuestro presidente, cierra el ciclo de los 4 webinares que hemos dedicado a los 4 bloques de las recomendaciones para el abordaje de la pandemia. La normativa es un aspecto siempre crítico en seguridad del paciente. Desde el punto de vista profesional, sanitario, muchas veces nos ha servido para darnos cuenta de la importancia que tiene y a veces nos ha dado problemas a la hora de enfocar los diferentes aspectos para mejorar la seguridad del paciente. De ahí que una de nuestras recomendaciones fuera, por ejemplo, la elaboración de una norma específica, si es posible con rango de ley, sobre la seguridad del paciente, como tienen otros países europeos como Italia o tienen otros países, bueno, pues del ámbito anglosajón, ¿no? Yo, sin nada más, creo que hoy vamos a tener una jornada muy interesante. Quiero dar las gracias también, además de a Carlos, evidentemente, a los 3 ponentes que tenemos y que ahora él os pasará a presentar. Así que yo hablaré luego un poco al final y dejo a Carlos que presente a los 3 ponentes. Bien, Alberto, muchas gracias. Pues como decía, Alberto, vamos a empezar con el cuarto webinar de esta serie, que finaliza el documento de recomendaciones para el manejo de la pandemia. Y bueno, para mí es súper especial poder presentar a personajes de la altura de Federico y Javier, que son compañeros de la Junta Directiva y son compañeros de sufrimiento, de alegría y de aventuras y de muchos viajes. Nos conocimos a comienzos de este siglo, a finales del pasado, y desde entonces hemos vivido muchas cosas juntos que merecen la pena contar. Bien, un poco centrando el tema en las recomendaciones jurídicas que hacíamos en el documento, pero diversificándolo un poquito más. La idea del webinar de hoy es hablar de esos aspectos que decíamos desde el punto de vista jurídico. El primero que nos va a hablar va a ser Federico de Montalvo, lo tenéis en la pantalla. Me gustaría que nos saludaras, Federico, antes de que te dé el paso definitivo a la ponencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por estar ahí. La siguiente ponencia va a estar compartida, es la protección de los profesionales. Lo van a compartir Carles de Casens, la guarda, que ha venido desde el Colegio de Médicos de Baleares y desde la Organización Médico-Colegial. Gracias, Carles. Y Javier Moreno, que le tenemos ahí delante, otro de esos compañeros de aventuras, de viajes, que tanta ilusión me hace presentar hoy. Carles, no te vemos. Espero que estés bien ahí. Buenas, ¿qué tal? Bueno, este boquín es para que saludéis un poco a la gente. Muy bien, perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos. Venga, perfecto. Pues si os parece bien, damos comienzo. Bueno, la estructura de webinar es como la habitual. Ahora vamos a dar paso a las charlas. Veremos un pequeño vídeo promocional de nuestro sponsor en medio. Después de las charlas empezaremos con las preguntas de los asistentes, que os ruego por favor que utilicéis la herramienta que tiene esta aplicación para pasar vuestras preguntas. Yo haré un pequeño recopilatorio de las que lleguen y luego haremos un pequeño debate y terminamos el webinar haciendo un poquito de anticipo de lo que viene en el futuro, porque aquí no se acaba la actividad de IGRIS. Empezamos un año que esperemos que sea mucho mejor que este y en el que queremos hacer muchas cosas. Así que sin más, muchas gracias a los 3 y os dejo con Federico. Federico Montalvo, con su ponencia, que la tengo aquí preparada ahora, ya sí. Ética de la seguridad del paciente. Primero, no hacer daño. Federico, ahí te dejo con nuestros amigos. Gracias.
Yo, en primer lugar, quiero agradecer a EGRIS pues que haya pensado en mí, me haya invitado a participar en el webinar de hoy, y aprovecho pues también este acto para agradecer a Carlos y a Alberto la labor que están haciendo por mantener y porque siga avanzando este grupo de gente que nos dedicamos a pensar, a debatir sobre la seguridad del paciente. Yo he presumido de que EGRIS fue la primera sociedad científica, asociación a la que me incorporé y en ella continúo, y ahora incluso dentro de la junta directiva en lo que se refiere más a la parte de universidades y formación. Pese a que mi formación es jurídica, yo soy profesor de Derecho, ya desde hace un tiempo llevo trabajando mucho en el campo de la bioética. No soy bioeticista en sentido estricto, pero es verdad que mi discurso cada vez es un discurso más centrado en la bioética, más centrado en la fundamentación de la toma de decisiones, que luego, esa fundamentación es la que luego sirve al derecho para desarrollar sus diferentes normas. Y voy a centrar un poco, voy a dividir en dos mi intervención de hoy, que va más a ir a la ética de la seguridad del paciente, en dos partes. Una parte que es una reflexión sobre lo que ha ocurrido durante la pandemia desde la perspectiva bioética, que creo que tiene un impacto importante en la seguridad del paciente porque se han tomado muchas decisiones que han podido provocar daño, que han sido maleficientes para los pacientes, por mucho que el contexto haya podido justificar muchas de ellas, por lo tanto que éticamente han sido algo discutibles. Y luego voy a también, aparte de plantear ese debate más ético de lo que se ha hecho durante la pandemia, me voy a referir a algo que ha citado Alberto, en la conveniencia de tener una futura ley de seguridad del paciente, tema en el que estamos trabajando con algo de retraso. Ahora justificaré también por qué. Voy a comentar algo de lo que es la ética de la seguridad del paciente, la ética de los sistemas de notificación de eventos adversos, que es una de las estrategias principales en esta futura ley o regulación de la seguridad del paciente en la que estamos trabajando desde el Comité de Bioética de España. Me centro mucho en la ética porque yo vengo del mundo del derecho y cuando hemos hablado los del mundo del derecho sobre la seguridad del paciente hemos puesto mucha énfasis en los aspectos jurídicos, en hablar de temas como la medicina defensiva, las diferentes herramientas que el derecho puede ofrecer o las diferentes perspectivas que el derecho puede ofrecer para desarrollar una política de seguridad del paciente. Pero ha sido raro que nos hayamos ido un poco atrás y hayamos mirado los fundamentos éticos, no ya jurídicos, de la seguridad del paciente. Porque lo que decía antes, con la seguridad del paciente, con las políticas de seguridad del paciente, pretendemos cumplir con uno de los principios éticos o bioéticos más antiguos y más importantes, que es el principio de no hacer daño. Yo implanto un programa de seguridad del paciente para evitar daños, yo implanto un programa de seguridad del paciente para el primum non nocere. ¿Vale? Por tanto, creo que es importante que hablamos mucho de derecho cuando hablamos de seguridad al paciente, hablamos mucho de medicina y la ética queda a veces un poco atrás cuando la ética también tiene que tener un papel muy importante a la hora de determinar cuál es la mejor política de seguridad al paciente, cuál es la mejor medida de seguridad al paciente. En cuanto a la primera parte de mi intervención, decía que durante la pandemia, durante esta pandemia hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se han hecho peor. Incluso voy a comparar dos momentos, el momento que estamos viviendo ahora con ocasión de la segunda ola y el momento que se vivió con ocasión de la primera ola de esta terrible pandemia. Y lo voy a relacionar con la palabra que yo creo que define desde el punto de vista bioético estos tiempos en los que estamos viviendo. El otro día la Real Academia de la Lengua nos anunciaba que incorporaba nuevas palabras al diccionario, como hace todos los años o que hace con cierta regularidad. Algunas de las palabras pues obviamente quedaban vinculadas directa e indirectamente a la pandemia, porque este periodo que estamos pasando no creo que lo olvidemos pronto, o al menos nuestras conductas podrán cambiar, pero que quedará en nuestro subconsciente este momento que estamos viviendo. Y luego también Oxford y Cambridge y otras instituciones estaban un poco proponiendo cuál era la palabra, como se hace todos los años, la palabra o palabras de moda en este año tan complejo que es el año 2020.
2020. Si me preguntaran cuál es la palabra bioética más importante en el año 2020, yo diría que es una palabra no nueva, porque uno podría pensar en la mascarilla, podría pensar incluso en la palabra tan enrevesada de COVID-19. Yo pensaría fundamentalmente en una palabra que es ya más tradicional, que es algo habitual en el ámbito sanitario, pero que ha cobrado una fuerza y un carácter trágico durante la pandemia enorme, que es la palabra priorización. Nos hemos pasado en el ámbito sanitario, en el contexto de la pandemia, priorizando, no solo confinando, no solo adoptando una serie de medidas limitadoras de derechos, sino priorizando, que también la priorización es una limitación de derechos, como ahora contaré. Y sobre la base de la priorización voy a desarrollar esta primera parte, señalando qué se hizo mal y qué se ha hecho ahora o peor y qué se ha hecho ahora mejor a la hora de priorizar. Hablamos al comienzo, en la primera ola, al comienzo de la pandemia, de priorizar en un ámbito tan complejo, tan difícil y tan trágico como es el acceso a determinados recursos sanitarios necesarios para permitir que los pacientes puedan mantener su vida. Estamos hablando de situaciones muy comprometidas donde había que priorizar en el acceso a determinados respiradores, a determinados medios, fundamentalmente de cuidados intensivos, medios en las unidades de cuidados intensivos. Esa fue el primer gran, nosotros le llamamos en el Comité de Bioética de manera vulgar, aunque no lo decimos en el informe, un informe que hicimos publicado el 25 de marzo de este año, no le llamamos la primera crisis bioética dentro de la crisis de salud pública, pero sí hablamos de que el primer reto bioético que nos planteaba la pandemia era el de la priorización en el acceso a los recursos en las unidades de cuidados intensivos. Esa fue una priorización extremadamente trágica porque exigía, que ha tenido impacto en la seguridad del paciente y tiene impacto en la responsabilidad o puede tener impacto en la responsabilidad médica, aunque también hay que matizarlo por el trágico contexto en el que se adopta. Yo decía que era una decisión muy trágica porque podía suponer darle a alguien algo para quitárselo a otro. Es digamos, una priorización radical donde la decisión en favor de uno excluye absolutamente al otro. O excluye en gran medida al otro, no absolutamente, pero excluye en gran parte del acceso a ese recurso al otro, de manera incluso que puede ser definitiva. Actualmente nos planteamos en esta segunda ola una nueva priorización, que es la que el propio comité ya anunciaba, no tanto en el informe de 25 de marzo, sino en el segundo informe que el Comité de Bioética de España hizo sobre el uso secundario de datos de salud con ocasión de la investigación de la COVID-19, el informe en el que hablábamos de si era necesario una anonimización o un nuevo consentimiento informado para el uso secundario de esos datos. Y en ese informe ya anunciábamos que uno de los debates importantes que se iba a plantear de inmediato era la priorización en el acceso a las vacunas, porque predecíamos, yo creo que de manera lógica y acertada porque no era muy difícil alcanzar esa conclusión, que iba a ser muy difícil poder acceder, que todos los ciudadanos españoles pudieran acceder, todos los ciudadanos pudieran acceder a un número suficiente de vacunas para dar cobertura a toda la población. No iba a producirse, al menos inicialmente, una oferta universal de la vacuna frente a la COVID-19, sino que la vacuna iba a llegar por escalas y, por tanto, la primera decisión que íbamos a tener que tomar una vez que llegara la vacuna era la priorización. De todas formas, sobre esto voy a retenerme poco porque sobre esto a lo mejor hablamos en otro seminario más adelante, que es la ética de la priorización de las vacunas, pero sí quería apuntarlo porque esta priorización no es menos compleja que la anterior, pero es verdad que es algo menos trágica que la anterior, no solo por el contexto en el que se produce. Lo otro fue una ola abrupta, una ola absolutamente disruptiva en la que pasamos de un contexto de aparente normalidad en los centros sanitarios a un contexto de absoluto colapso de los centros o de casi colapso de los centros sanitarios. Y es menos trágica porque en la priorización de las vacunas se trata de darle algo a alguien y dárselo más tarde a otro. Es priorizar en el tiempo, no es priorizar en la exclusión. Las consecuencias de la priorización son el retraso en el acceso a ese tratamiento, no la exclusión en el acceso, que es lo que pudo ocurrir o lo que podía ocurrir o ocurrió en algún caso con la priorización en el acceso a los recursos de las UCIs móviles. Por tanto, hablamos de que el gran dilema ético, con gran impacto en la propia seguridad del paciente y con gran impacto, porque si la decisión es virtuosa éticamente, es una decisión que podemos considerar también que lo es para la seguridad del paciente,
y con gran impacto también en el plano jurídico. Ha sido, por tanto, la priorización, primero priorización del acceso, luego priorización a las vacunas. Por tanto, la priorización es el gran dilema, el gran debate, el gran problema que nos planteamos durante esta pandemia, antes y ahora. ¿Qué ha ocurrido durante la pandemia desde una perspectiva ética? ¿Cuáles son los problemas éticos que ha tenido la pandemia en el contexto, por ejemplo, de estas priorizaciones, sobre todo la primera de las priorizaciones? Yo lo vengo diciendo en varias charlas, incluso lo tengo escrito y lo reitero ahora un poco de manera más rápida. Durante la primera ola de la pandemia, y algo ahora también, pero menos, hemos pecado de tres grandes problemas. Y además son problemas que históricamente han sido denunciados por nuestros expertos en bioética como Diego Gracia, o filósofos políticos como Daniel Inariti, o incluso juristas como José Esteve Pardo. Hemos pecado de cientifismo, hemos puesto la ciencia por delante. La frase de "es que lo dice la ciencia, es que lo dice la medicina" era siempre lo que se buscaba como excusa para la toma de decisiones. Y el cientifismo, debemos recordar que es insuficiente para la toma de decisiones tan complejas. La ciencia es insuficiente para la toma de decisiones tan complejas como las que hemos tenido que afrontar durante esta pandemia, porque la ciencia normalmente va a verdades o mentiras. A la ciencia le cuesta mucho más los cursos intermedios de acción. Habla de ciencias puras. Ciencias puras o uno acierta o no acierta, pero no caben cursos intermedios de acción. Nos han puesto la ciencia por delante y el propio Diego Gracia dice que la falacia cientifista no es suficiente para resolver y explicar muchos de los problemas éticos a los que nos enfrentamos, porque da una visión limitada, a lo que dice la ciencia, pero junto a la ciencia, junto a la medicina, tenemos también problemas que afectan a la economía, problemas que afectan a nuestros hábitos de vida, problemas sociológicos, problemas jurídicos, problemas éticos. También hemos pecado de dilematismo. Lo que digo antes del cientifismo es verdad que en ocasiones uno puede decir que ha sido un falso cientifismo, porque a veces ha puesto a científicos, o a veces no se ha sabido de verdad si había detrás una verdadera ciencia pesada que soportara los días, pero siempre nos han colocado delante al científico y el político saca detrás. Por cierto, el político, que es quien tiene que tomar las decisiones realmente, porque el científico lo que hace es asesorar al político, pero el que tiene la legitimidad, el que ha sido elegido por el pueblo para la toma de decisiones complejas, es el político. Luego hemos pecado de dilematismo. En bioética distinguimos entre dilemas y problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que los dilemas solo admiten dos cursos extremos de acción, dos soluciones extremas, o cara o cruz, o blanco o negro, o A o B. En cambio, los problemas admiten varias soluciones diferentes, es decir, una panoplia distinta de soluciones. Admiten, por ejemplo, los cursos intermedios de acción, no soluciones extremas. Hemos pecado, por ejemplo, de dilematismo y se sigue pecando en el ámbito, por ejemplo, de permitir el acompañamiento y la asistencia espiritual a los familiares de los enfermos de COVID. Hemos, por ejemplo, impedido el acompañamiento a de esos familiares, convirtiendo un problema en un dilema. Si usted entra, se tiene que quedar permanentemente ahí, encerrado con su familiar 15 días. No cabe que usted esté con su familiar 2 o 3 horas diariamente, porque esto es cara o cruz. O entra y se queda ahí, o si no, usted sale y va a provocar la muerte. Todo ha sido dilemático. Y luego hemos caído, eso lo denunció también el Comité de Bioética de España en una declaración que hicimos entre el primer informe que mencioné antes y el segundo informe del uso secundario de datos. Hemos pecado de ir a extremos, a soluciones extremas, o todo o nada, cuando en la vida no es todo o nada, caben posturas intermedias, cursos intermedios de acción. Y luego también hemos pecado que todo está relacionado a utilitarismo. Nos hemos basado más en los fines que en los medios. Recordar que el utilitarismo es aquella doctrina filosófica que dice que la decisión óptima es la que produce mayor beneficio, mayor felicidad para mayor número de personas. Entonces hemos estado pensando siempre casi en clave utilitaria, lo que produzca mayor beneficio para la salud, lo que produzca mayor beneficio para mayor número de personas, incluso en algunas recomendaciones que con muy buena intención, pero a lo mejor los términos no fueron muy acertados, que hizo una sociedad científica, se hablaba de uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de aplicar los respiradores, priorizar los respiradores, era el concepto de valor social, como si las personas tuviéramos más o menos valor. Habrá que dar
priorizar a aquellas personas de mayor valor social, y la pregunta es, ¿quiénes tienen mayor valor social? Si todos tenemos dignidad, la dignidad es lo contrario al precio, ninguna persona puede tener más valor que otra. Esa idea de valor social como criterio de priorización es una idea extremadamente utilitaria, benzaniana, que lo que busca es el mayor beneficio para el mayor número de personas sin tener en cuenta los medios que se utilizan para conseguir o los valores que realmente se están defendiendo para conseguir ese número de beneficios. De hecho, en el ámbito bioético, el utilitarismo es una doctrina muy escasa, muy suficiente para la resolución de los problemas bioéticos que son muy complejos. Estas tres ideas de las que hemos pecado, un exceso de cientificismo, dejando la política, el derecho, la ética a veces a un lado, dilematismo, transformar todo en blanco y negro, transformar todo en soluciones, dos soluciones extremas, y el utilitarismo, en el fondo responden a una estrategia que tenemos diseñada en nuestro propio cerebro, que son un heurístico de simplificación de los problemas. Cuando tenemos poco tiempo para adoptar una solución a un problema complejo, lo que solemos es acudir a un heurístico, que es una especie de sesgo o trampa cognitiva, un atajo cognitivo que nos reduce el esfuerzo en la toma de decisión. Si yo transformo un problema en dilema, lo que estoy haciendo es simplificando la solución, no el problema, sino la solución. Porque en vez de tener que optar entre varias soluciones, 3, 4, 5, 6 cursos de acción diferentes, entre extremos e intermedios, al final todo lo convierto entre dos cursos extremos de acción, A o B. O el familiar entra a acompañar o no entra. No estoy hablando de si entra 1 hora, 2 horas, 3 horas, puede estar mediodía, puede entrar un día sí, un día no, que es mejor, no. O entra o no entra, por lo tanto lo resuelvo de manera más fácil. Son estrategias que usamos y por eso hemos acudido, colocamos a la ciencia, porque la ciencia es mucho más dilemática, va más a cursos extremos de acción, es falso o verdadero, lo hemos colocado para simplificar la solución, vamos a lo dilemático para simplificar la solución y vamos al utilitarismo, que es la manera más sencilla de resolver un problema complejo de priorización, la más sencilla porque no tiene en cuenta los valores morales, se limita a preguntarse cuál es la solución que provoca mayor beneficio a personas, sin, por ejemplo, preguntarse si esas personas son todas iguales, si realmente no debiera operar la equidad, si no hay personas más vulnerables que otras, si no hay unos compromisos legales que hemos asumido internacionalmente, como lo son los de proteger a los más vulnerables. Por tanto, yo creo que la toma de decisiones que se llevó a cabo en la primera de la pandemia, también justificado por lo abrupto que fue todo, por lo escaso, la escasez del tiempo, yo creo que fueron realmente desde el punto de vista ético erróneas. Se pudieron haber buscado espacios para la reflexión, mínimos espacios para deliberar, para compartir, pero la situación fue tan catastrófica que se optó por esos sesgos cognitivos, esos heurísticos y simplificarlo todo transformándolo en decisiones extremas, y muchas de las decisiones que se adoptaron fueron extremas, que quizás en marzo y abril las decisiones extremas de cara o cruz o absolutamente dilemáticas estaban justificadas, pero a medida que avanzaba el año, a medida que nos acercábamos más al verano, se podría haber hablado de soluciones intermedias. Incluso nos hemos pasado los meses septiembre, octubre y noviembre y ahora mismo en Navidad hablando de si caben cursos intermedios de acción, y de hecho el propio Consejo Interterritorial proponía el otro día, aunque hay que esperar a ver cómo evoluciona la pandemia estos últimos días, hablaba de cursos intermedios de acción que, por ejemplo, no lo planteara todo en clave puramente médica o científica, sino también lo planteara todo en clave, por ejemplo, económica, porque no debemos olvidar que una economía destrozada es una economía que va a conllevar peor salud, porque la OMS nos recuerda que el principal determinante de salud es el determinante socioeconómico. Por tanto, un país con mala economía va a ser un país con peor salud. Por tanto, la decisión no se puede adoptar solo basándonos en la propia salud, sino también teniendo en cuenta cuestiones económicas, cuestiones jurídicas, cuestiones éticas. Ahora, en la segunda priorización, en esta segunda ola, que es la priorización acerca de la vacuna, yo creo que las cosas se han hecho mejor. Primero, porque se ha huido del cientificismo, se ha huido del dilematismo y se ha huido del utilitarismo. El Ministerio, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió anteriormente, ha creado un grupo de expertos, no un grupo de expertos como ocurrió en el Ministerio ad hoc, que elaboró un segundo informe ético, sino un grupo de expertos, el grupo de expertos para la estrategia de la vacunación de la COVID-19, que lo que ha venido trabajando es de manera multidisciplinar.
somos expertos que procedemos de varios campos, de la medicina, del ámbito de la enfermería, de la farmacia, de la sociología, de la economía, de la ética, del mundo del derecho, que hemos trabajado multidisciplinarmente, huyendo del cientifismo, teniendo en cuenta que los criterios médicos epidemiológicos son importantísimos, que los criterios asistenciales son importantísimos, pero también hay que tener en cuenta criterios éticos, legales, sociológicos y económicos. Luego, la decisión que, por ejemplo, se ha adoptado y que el otro día se hizo público, el resumen ejecutivo, porque es un documento todavía vivo e inacabado, porque las evidencias científicas cada vez van avanzando con mayor velocidad y el contexto va cambiando, son decisiones basadas, esta estrategia está basada en valores y compromisos legales. De hecho, la ética en esa estrategia del Ministerio de Sanidad para la estrategia para la vacunación de la COVID, la priorización de la vacunación de la COVID, le dedica a la ética varios párrafos de la estrategia. Luego es una decisión fruto de la deliberación. Hoy mismo, mañana hay una reunión del grupo de expertos. Hoy hemos tenido una reunión a través de email corrigiendo una serie de documentos de párrafos de la estrategia. De hecho, todas las semanas estamos trabajando a través de la deliberación, viendo los puntos de vista de los diferentes expertos que estamos en el grupo de trabajo y todo eso, como decía, a partir de la deliberación, porque en este mundo posmoderno, como nos enseñaron varios autores y entre ellos Jürgen Habermas, la única manera, en un mundo plural, posmoderno y muy complejo, la única manera de llegar a la verdad, o al menos aproximarnos a cierta verdad, es a través de la deliberación, a través de deliberar, compartir criterios, compartir ideas y llegar a puntos de encuentro, y es lo que estamos haciendo en este grupo de trabajo. Por lo tanto, si comparamos el papel cómo se llevó a cabo la priorización de una perspectiva ética antes y cómo se va ahora, podemos ver que ha sido completamente distinto. Es verdad que yo creo que hemos aprendido la lección, también hemos dispuesto más tiempo, pero yo otro día escuchaba de por qué se hacía una estrategia para la priorización de la vacuna cuando las vacunas no habían llegado. Parece que van a llegar incluso antes de lo que se había predicho, cuando se hablaba de enero, febrero, y obviamente a la hora de tomar una decisión sobre una priorización de un recurso que va a ser inicialmente escaso y con una decisión ética sumamente comprometida, como es retrasar, dárselo a alguien antes que a otro y retrasárselo respecto de nosotros, pues cuanto con más tiempo lo hagamos, mucho mejor, o por lo menos nos va a salir mucho mejor ese cocido que ha podido ser reposado con la deliberación, el debate, el compartir ideas. Y luego también aquí se ha hecho algo bien que yo quiero reivindicar, que es un tema que trabajé hace no mucho tiempo, que es el papel que tienen los expertos. Papel, esa palabra tan controvertida, la del experto, ¿existen o no? ¿Existen los expertos? Yo no sé si en el primer comité de expertos existen, el comité de desescalada, yo no lo puedo decir porque no lo conozco, ni lo digo, ni lo niego, o sea, ni lo confirmo ni lo niego, pero al menos en la priorización de la vacuna sé que existen porque yo he estado ahí trabajando y por lo menos me he reunido con más de 30 personas de manera muy frecuente para trabajar. Pero la importancia que tiene el papel de los expertos en la toma de decisiones complejas, como en el ámbito de la salud, el ámbito en el que estamos limitando el acceso a un derecho, que es el derecho a la protección de la salud, que se proclama en el artículo 43 de la Constitución y que además tiene una conexión directa con el artículo 15 de la Constitución, que proclama también el derecho a la vida y la integridad física. El papel que tienen cuando hablamos de algo tan complejo, tan serio como es priorizar los recursos sanitarios, los comités de expertos. Y esta pandemia no es la primera experiencia. De hecho, hemos tenido varias experiencias con lo que son comités de expertos. Hay que recordar que cuando tuvimos la crisis de la vacuna de la hepatitis C, crisis que en cierto modo provocó la dimisión de una ministra y la aparición de un nuevo ministro, lo que hace ese primer ministro a la hora de decidir a quién se le va a dar ese medicamento que cura la hepatitis C, y cuando no sabíamos a quién dárselo, con quién priorizábamos, estamos en un contexto de crisis económica, lo que creó es un comité de expertos independiente y a partir de la decisión que se adoptó se consideró que podría ser más o menos acertada, pero al menos estaba basada en un criterio de expertos en un comité multidisciplinar. Y digo que es muy importante el papel que cumplen estos comités de expertos porque lo que satisfacen es uno de los criterios que siempre hay que valorar a la hora de enjuiciar, o a la hora de, obviamente, de valorar la toma de decisiones por parte de los poderes públicos en ámbitos, como decía antes, tan difíciles como es la priorización de los recursos, como es el de limitar el derecho de acceso a determinada asistencia sanitaria o recursos sanitarios. Y eso de la racionalidad formal. Cuando hablamos de limitar derechos, hablamos de que los poderes públicos deben cumplir dos racionalidades. Una decisión de limitación para no ser arbitraria, porque nuestra Constitución prohíbe la arbitrariedad expresamente en su artículo 9, lo cual es una novedad en el derecho comparado, y se lo debemos mucho al profesor Eduardo García Enterría, que quiso incluir esa expresión de prohibición de la arbitrariedad
de la Administración. Para que una decisión de la Administración de limitadora de derechos no sea arbitraria, debe cumplir con dos requisitos: la racionalidad formal, la racionalidad material, que se traduce realmente en que debe ser una medida proporcional. Tenemos un ejemplo en una ley, la sentencia del Tribunal Constitucional que valoró, el decreto ley el decreto ley 16/2012, porque se limitaba el acceso de los inmigrantes sin papeles a la asistencia sanitaria, y se hablaba el Tribunal Constitucional del principio de proporcionalidad, racionalidad material, saber si la medida es legítima, es adecuada, es necesaria, es proporcional en sentido estricto. Este principio ya lo conocen todos los ciudadanos porque permanentemente ha sido citado por los medios de comunicación cuando hablamos del confinamiento perimetral, la limitación de derechos durante la pandemia, y también cumplir con un segundo principio, a veces mal llamado el primero, el de racionalidad material, llamado de razonabilidad, y el segundo de racionalidad, o mejor dicho para mí, de racionalidad formal. La racionalidad formal significa que la toma de decisiones por los poderes públicos no debe ser inconsecuente, no debe ser caprichosa, no debe ser incoherente, debe ser todo lo contrario, consecuente, coherente, racional, y la manera de demostrar lo que lo es a través de aquellos documentos que vienen a sustentar, aquellos informes que vienen a sustentar esa decisión. Como se dice en términos muy vulgares, no solo hay que parecer que se hacen no solo hay que hacer, mejor dicho, las cosas bien, sino también parecer que se hacen bien. Y para eso, por ejemplo, los comités de expertos, a la hora de proponer una serie de criterios en la toma de decisiones, son los que habitualmente nos permiten cumplir con ese requisito de la racionalidad formal. No se trata solo de que la medida sea razonable, que sea adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto, sino más que la medida se presente como algo coherente y no caprichoso, y para ello la Administración habitualmente lo que tiene que hacer es contar con el criterio de comités de expertos, y habitualmente expertos independientes. Hay que recordar un caso de salud pública muy interesante que se produjo hace años en la ciudad de Nueva York, cuando el conocido alcalde Bloomberg quiso prohibir las bebidas de soda gigantes, las bebidas alcoholadas gigantes, y eso lo hizo sobre la base de un comité de expertos en el que había designado a funcionarios del propio ayuntamiento. Y el propio Tribunal Supremo de Nueva York declaró ilegal esa decisión de limitar el acceso a la compra de bebidas azucaradas gigantes, porque el comité de expertos no era independiente y por tanto entendía que la medida adoptada por ese alcalde no cumplía con la racionalidad formal, porque al menos no había un elemento de prueba de su coherencia, de que fuera una medida consecuente y coherente. La propia Ley General de Salud Pública, que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en la pandemia, sí lo dice en la ley, en el artículo 11 en su artículo 11, cuando habla del papel de los comités de expertos, de la transparencia en los expertos, del papel importante que tienen que tener los expertos. La racionalidad formal lo que supone realmente es compartir el conocimiento, que la propia Administración adopte una decisión sobre la base de un conocimiento determinado, que debe ser multidisciplinar, y eso se le ofrece, por ejemplo, a los tribunales de justicia, ese conocimiento, para que el tribunal vea que esa decisión está basada en un conocimiento que se comparte, no en el mero capricho o el mero azar, sino en un conocimiento profundo de lo que ofrecen los comités. Por tanto, vemos como hay un antes y un después en la priorización. Una priorización que yo creo que por lo abrupto de la situación se hizo de manera muy poco virtuosa. Se hizo recurriendo a un sesgo, a un heurístico, que era simplificarlo todo, lo cual en bioético, cuando la decisión es muy compleja, realmente dificulta que se tome una decisión acertada. Y ahora, en cambio, hemos adoptado una serie de decisiones con tiempo, con sosiego. Como decía el tercer presidente de Estados Unidos y segundo vicepresidente, Thomas Jefferson, refiriéndose al Senado de Estados Unidos: el Senado es como Washington cuando toma café, porque Washington tenía la tradición de tomar el café muy caliente, echándolo sobre el sobre el plato del café, el plato de la vajilla, soplaba y luego se lo soplaba sobre ese café y luego se lo tomaba para enfriarlo. Las decisiones complejas o los problemas complejos éticos, si se toman soplando y enfriando el café, enfriando con deliberación, con tranquilidad, pues normalmente van a ser más virtuosas que se toman de manera precipitada. Y es verdad, vuelvo a insistir, que el contexto anterior no ayudaba en la primera ola a evitar la precipitación, pero a lo mejor sí pudieron buscar momentos para la reflexión, momentos para la deliberación.
Y ya la segunda parte de acabo, lo que nos queda de esta pandemia, porque ahora hemos visto lo que a lo mejor se ha hecho mal, lo que ahora se ha hecho bien, lo que hemos aprendido, y luego qué lecciones nos queda. Yo creo que ahora que empezamos a vislumbrar aparentemente cierto horizonte esperanzador, sobre todo a partir de la llegada de la vacuna, la siguiente reflexión no es lo que hemos ido haciendo o valorar lo que se ha hecho durante la pandemia, sino qué nos quedará de esta pandemia, qué lecciones habremos aprendido de esta pandemia. También algunos plantean, a lo mejor más jovesianamente, que esta pandemia se nos va a pasar rápidamente el recuerdo y que volveremos a intentar vivir como nos gusta vivir, con el ocio y la vida social que nos ha gustado. Otros piensan que no, que va a salir una nueva sociedad. ¿Qué nos quedará? Yo creo que al menos nos va a quedar una palabra que yo vengo defendiendo desde hace años, una palabra muy importante en el ámbito de la salud y que no ha sido la palabra esencial y que conecta mucho con la seguridad del paciente, que es la palabra prevención. Poner el foco no solo en el problema ya producido, sino en la prevención del problema. Por ejemplo, poner el foco en la salud pública. Recordar que estamos dedicando en nuestro presupuesto sanitario un 1% menos a salud pública y el resto a medicina asistencial. Y la medicina asistencial es importante, pero muchas veces la medicina asistencial va a resolver el problema una vez que se ha producido, mientras la salud pública va a intentar prevenirlo, va a intentar evitarlo. Estos son verdaderamente... estamos hablando en términos muy vulgares, en términos muy generales, luego habría que matizarlo. Pero es verdad que hemos primado lo asistencial sobre lo preventivo. La propia ciudadanía siempre ha querido lo asistencial sobre lo preventivo. Para los políticos era muy difícil promover lo preventivo porque producía efectos a muy largo plazo, aunque ahora hemos visto con la pandemia que esos efectos también se producen a muy corto plazo. Y esto tiene mucha importancia en la seguridad del paciente porque en la seguridad del paciente trabajamos también desde la perspectiva de la prevención. Pensamos en clave de prevención, prevenir el daño, no solo tratarlo una vez que se produce, orientarlo, por eso estamos con trabajos vinculados a la propia seguridad del paciente, como son la mediación, la resolución rápida de conflictos, la resolución rápida de reclamaciones, sino también evitar ese daño. Por lo tanto, la palabra prevención yo creo que queda, y yo creo que ahora es el momento importante, un momento importante para las propias políticas de seguridad del paciente. Y esas políticas de seguridad del paciente también es muy importante que no solo tengan una base, como decía Alberto, con gran acierto, una base legal. Yo creo que tenemos que trabajar, y en eso el Ministerio de Sanidad ha retomado los esfuerzos para trabajar en ello, contar con una futura ley de seguridad del paciente, sino que debemos contar también con una base ética de la seguridad del paciente. Y en eso está trabajando el Comité de Bioética de España, y ya voy acabando. De hecho, teníamos que haberlo entregado antes, un informe sobre la ética de la seguridad del paciente, en concreto la ética de los sistemas de notificación de eventos adversos, informe que esperemos que esté acabado a principios de enero. De hecho, he convocado un plenario a principios de enero para que este informe se presente a ese plenario y sea presentado. No hemos podido hacerlo antes porque hemos estado liados con informes de la pandemia, hemos sufrido todos los miembros del comité la COVID-19, como hemos puesto en manifiesto en un informe a modo de ejemplo de que esto era algo serio, y además lo hemos dicho en varios medios. Y porque hemos tenido, aparte de los informes, también el último informe sobre la eutanasia. Ahora estamos trabajando 2 miembros del comité en el grupo de expertos, y además estamos también trabajando en el Código de Derechos Digitales, que nos han pedido un pequeño informe. Pero en enero tendremos el primer informe sobre la ética de la seguridad del paciente, que por cierto resalto esto porque es el primer informe que un comité de bioética nacional va a hacer sobre la ética de la seguridad del paciente. Y yo creo que esto es muy importante porque hay 2 principios de la bioética que conectan mucho con la seguridad del paciente. Uno es el principio de beneficencia, que implica una obligación positiva de prevenir y eliminar el daño. Y este es el fin principal de la seguridad del paciente, la obligación positiva de prevenir, eliminar el daño. Además, el principio de beneficencia, de beneficiar, de hacer lo más beneficioso, es un argumento en contra, por ejemplo, de los errores de emisión, en contra de algo que la seguridad del paciente pretende trabajar contra ello, muy propio de la medicina defensiva, como es la falta de tratamiento, los errores de la falta de diagnóstico de tratamiento por medicina defensiva. Y también otro principio como es el de no maleficencia, que es el que citaba al comienzo, y con eso voy a ir acabando. El principio de no hacer daño, la obligación negativa, no positiva, de prevenir y eliminar el daño, es decir, tratar para evitar el daño, sino de no hacer algo que cause daño, no tratar porque ese tratamiento va a ocasionar daño y no va a tener realmente beneficio. Y
yo creo que las motivaciones éticas de una política de seguridad al paciente, que es lo que estamos trabajando en ese informe, estamos redactando, y hay pocos trabajos, ya digo, sobre esto, no solo de comités no hay ni uno, pero sobre trabajos académicos tampoco hay mucho, serían tanto motivaciones teleológicas como ontológicas. Las teleológicas, que serían más utilitaristas, significarían que con una buena ética de la seguridad del paciente estaríamos consiguiendo ayudar a disminuir el impacto de los daños, el impacto de los eventos adversos en los pacientes. Por lo tanto, estaríamos ayudando a la sostenibilidad del sistema de salud, estaríamos ayudando a mitigar el temor a la demanda judicial, el temor a los tribunales, la presencia de la medicina defensiva. Es un argumento muy finalista, un argumento ético muy finalista que lo que busca es el mayor beneficio para el mayor número de personas y, por lo tanto, si conseguimos reducir el coste de los procesos, el coste de los eventos adversos a través sobre el paciente, estamos haciendo más sostenible el sistema. Pero junto a este argumento más teleológico, más utilitarista, más consecuencialista, que también es importante, pero no es suficiente, para mí el más importante es el argumento ontológico. Hacer una política de seguridad al paciente que tenga en cuenta los valores y principios éticos y los compromisos ético-legales que ha asumido nuestro Estado. Y por eso yo creo que en el diseño de una política del paciente deben tenerse en cuenta estos principios. Por ejemplo, cuando implementemos una política de seguridad del paciente, el modelo ontológico nos exige, por ejemplo, valorar o atender fundamentalmente a las personas más vulnerables, atender a los menores, mitigar los eventos adversos en determinados ámbitos concretos, aquellos eventos adversos que están afectando a las personas más vulnerables. Y acabo, un modelo ontológico de la seguridad del paciente, y lo decimos, estamos redactando en el informe, decimos que es un modelo prospectivo que mira al futuro, pretende aprender, un modelo de análisis, de notificación de eventos adversos, un sistema de evaluación de esas notificaciones de eventos adversos, es un modelo que estudia el pasado pero mirando al futuro para mejorar. En cambio, un modelo basado en lo estrictamente legal, en lo punitivo, en la compensación, es un modelo que solo mira al pasado para compensar, solo mira lo que ocurrió para evaluarlo y compensar el daño. Para mí es un modelo que es válido, no estamos hablando de contraponer ambos modelos, sino que ambos modelos deben ir de la mano, pero me parece que es muy importante que en los próximos años pongamos tanto más esfuerzo en trabajar en un modelo prospectivo, un modelo ontológico que pretende aprender del pasado para mejorar el futuro y no solo mirar al pasado para reparar lo que aquí ocurrió como hemos venido haciendo. Por lo tanto, mi conclusión es que hemos aprendido, hemos hecho, yo creo, las cosas algo mejor ahora, estamos en esta situación tan comprometida, pero en la que hemos encontrado espacios para tener en cuenta esos valores éticos, espacios para la liberación y la reflexión. Y también la segunda conclusión es que son, yo creo, que buenos tiempos para la prevención, buenos tiempos para la seguridad del paciente. Yo creo que la seguridad del paciente tiene que cobrar un brío que, si bien no perdió, por desgracia no ha tenido siempre en estos últimos 12 años, situando el 2008 como ese gran año en el que se anunciaba un gran plan de seguridad del paciente. Por lo tanto, debemos trabajar para la prevención, debemos trabajar para las seguridad del paciente, debemos trabajar para un modelo prospectivo que mire hacia el pasado, pero para construir un gran futuro. Y en eso, concluyo, está trabajando el Comité de Bioética de España, pues redactando un informe sobre la seguridad del paciente, pues que espero poder explicar pues en uno de estos maravillosos webinars y que espero que pueda estar terminado ya seguramente en enero y lo tengamos publicado en enero y lo podáis conocer. Pues nada, esto es lo que os quería contar y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Federico. Federico, Libro Abierto, Hipócrates, Montalvo Haskelainen y el más televisivo de nuestros miembros de la Junta Directiva que está permanentemente en medios. Muchas gracias. Todo lo que has contado es apasionante, da para mucho que hablar. Vamos a pasar ahora, antes de ir a la segunda parte del webinar, al vídeo de nuestros promotores y inmediatamente después volvemos a ponernos en conexión. José Manuel, muy bien. Resultados. Ahora todo el mundo busca resultados, pero para nosotros no es algo nuevo. En AON llevamos muchos años al lado de nuestros clientes, acompañándolos en más de 120 países.
ayudando a muchas empresas a ser más eficientes, a tomar decisiones que ayuden a reducir la volatilidad a la que se enfrentan y aprovechar cada oportunidad, porque estamos orientados a resultados. Por eso somos la empresa líder en servicios profesionales de consultoría de riesgos, capital humano y salud, soportado por una gran capacidad en Data and Analytics. Por eso, más del 90% de empresas españolas del IBEX han confiado en nosotros para su expansión internacional. Y contamos entre nuestros clientes con compañías nacionales e internacionales de todos los sectores. Las necesidades y preocupaciones de las empresas evolucionan y lo hacen tan rápido que ofrecer nuevas soluciones, invirtiendo en innovación, es la mejor manera de demostrar nuestro conocimiento y experiencia. Nos anticipamos a los riesgos y tendencias actuales, porque nadie utiliza ni analiza los datos como nosotros. Soluciones de consultoría e intermediación de riesgos. Datos. Datos para poder decirte cuáles son los ciberriesgos que corre tu compañía. Cómo prevenir robos de información, cómo actuar en caso de daños reputacionales o cómo defender tu propiedad industrial en un país proteccionista donde se presentan cada año cientos de demandas. Soluciones de consultoría en jubilación e inversiones, políticas de gestión del talento, compensación y beneficios. Datos para demostrarte que el bienestar de tus empleados repercute directamente en su productividad y en su nivel de compromiso. Cómo retener el talento con medidas correctas de retribución flexible o cómo adecuar tus plantillas a los nuevos entornos laborales. Soluciones para mejorar la salud y el bienestar de los empleados. Datos para convencerte de que implantando soluciones de telemedicina o avanzar hacia la empresa saludable mejoran el clima laboral y reducen el absentismo, los accidentes laborales y las enfermedades, con el consiguiente ahorro de costes. Somos AON y estamos preparados para darte soluciones únicas, a la medida de las necesidades de tu empresa, con objetivos medibles, mejorando tu eficiencia y generando crecimiento, un paso por delante de lo que ocurrirá en el futuro. ¿Crecemos juntos? Muy bien. Vamos a empezar rápidamente con la segunda parte de nuestro webinar, sobre todo porque Carles de Carsens, que es vicepresidente del Colegio de Médicos de Baleares y es el responsable coordinador del programa de apoyo emocional a médicos afectados por el COVID en el colegio, en este colegio, es psiquiatra, nos va a tener que dejar pronto. Nos vamos a quedar sin hacerle preguntas, pero bueno, nos las haremos a nosotros mismos y lo resolveremos. Bajo el gran epígrafe de protección integral de las segundas víctimas de la pandemia del COVID-19, contacto de los profesionales sanitarios por falta, contagio de los profesionales sanitarios por falta de EPIs, accidentes de trabajo versus enfermedad profesional, vamos a dar paso a la segunda parte del webinar. Insisto, el primero que va a hablar es Carles de Carsens y después nuestro compañero de la Junta Directiva, socio director de MBE, de Moreno, Boji y equipo, Javier Moreno. Podéis empezar, Carles. Muchas gracias. Te dejo ahí, ¿eh? Muy bien, y muchas me guardo las gracias. preguntas para la próxima vez que te vea. Muy bien, claro que sí. A ver si... Ahora. Bueno, primero de todo, ¿se me oye? Se me oye bien. Primero de todo, pues daros las gracias, dar agradecimientos a EGRIS por permitirme participar en este webinar. Tengo que reconocer que a pesar de los meses que llevamos en esta situación tan excepcional de pandemia, de teletrabajo o de asistencia en otros formatos, en un nuevo formato, sigo sin acostumbrarme a hablar a una cámara o en este caso a hablar a una webcam, con lo cual pues disculparme ya por adelantado pues por las dificultades o por los errores o por si las cosas no salen como yo deseo. Bueno, yo tengo una charla pues bastante más sencilla o bastante menos compleja, ¿no?, que mi anterior ponente. Yo abordaré pues sobre todo la primera parte de esta charla en la que pues... Perdón, un segundo, porque veo que me sale compartir algo. Perdón. Ahora sí, ha empezado. Ahora sí, este es el inicio. Inicialmente, pues yo trataré pues, la parte de segundas víctimas y sobre todo pues, el cómo ha afectado al profesional sanitario
la pandemia del COVID. Yo soy médico psiquiatra, ya llevo 17 años en la profesión y bueno, sí que durante todos estos años pues he tenido muchas experiencias, no de una forma arreglada, sino pues más a salto de mata y de trompicones con compañeros que han sido afectos pues, de situaciones adversas, ¿no? Con una afectación pues, a su estado de ánimo. A raíz pues, del COVID pues, tuve la suerte pues, de que en el Colegio de Médicos iniciamos esta experiencia, este programa, ¿no? En el que pues, yo he tenido la suerte de poder contar pues, como ser el líder de este programa, tanto a nivel de lo que es la organización y la preparación, como directamente también la intervención con los compañeros que lo han precisado, ¿no? También, de forma muy breve, me gustaría pues, sí que comentar el posicionamiento de la OMC en cuanto a la consideración de la COVID en el personal sanitario como una enfermedad profesional, ¿no? Aunque pues, asumo, después de haberlo compartido pues, con el compañero de ponencia, que será tratado pues, de forma más profunda, ¿no? En la siguiente intervención por parte del señor Javier Moreno. En relación a la atención a la segunda víctima, el Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears inició un programa en el año 2018. Yo como médico psiquiatra, ¿no? El hecho de que se apostara por la segunda víctima, pues bueno, encajaba conmigo pues como anillo al dedo, ¿no? Pues por mi pasión, por mi vocación, ¿no? de atención a la salud mental, y qué mejor pues que poder ayudar, ¿no? Y poder auxiliar a estos compañeros, ¿no? Que se encuentran en esta situación pues límite, ¿no? Sí que es verdad que cabe decir y cabe resaltar pues que la problemática o la atención a la segunda víctima no es para nada exclusiva, ni muchísimo menos con el personal con el personal médico, sino que es extensible y afecta pues, a todo el personal sanitario, tanto médico como enfermería como el resto de personal. Uno se empieza a pensar y dice, bueno, ¿cuáles son las principales motivaciones para desarrollar y para implementar un programa como el de segunda víctima, ¿no? Yo diría que la principal sería, ¿no? Que a día de hoy pues, sigue habiendo un gran desconocimiento y sobre todo una negación generalizada de lo que es o de lo que representa la segunda víctima, ¿no? A pesar de que ya llevamos muchos años, ¿no? Con el desarrollo de este concepto, de las recomendaciones, de las acciones o de los efectos que tiene directamente pues, sobre los pacientes, las familias, sobre el propio profesional o sobre la empresa, ¿no? Y sobre todo pues, un dato relevante que llama mucho la atención, y es pensar que algo que sabemos que va a afectar a más del 80% de los profesionales sanitarios a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Que siga con un desarrollo muy limitado a nivel del territorio nacional. Por segunda motivación por la cual pues, desde el colegio pensamos en iniciar un programa de este tipo fue que era innovador y que era pionero a nivel colegial. Ningún colegio a nivel del territorio nacional había realizado ningún tipo de intervención de esta índole. Sí que es verdad que existe el programa PAIME, pero el programa PAIME de los colegios de médicos pues va muy enfocado sobre la problemática, sí que es verdad, de salud mental, pero sobre todo muy enfocado a la problemática de toxicomanías, ¿no? De dependencia de sustancias. A nivel del Colegio de Médicos nosotros le queríamos dar una relevancia y sobre todo un protagonismo al concepto de segunda víctima, ¿no? A lo que afecta al profesional sanitario, ¿no? Cuando se ve afectado en el core de lo que es la esencia de su profesión, ¿no? Y después la tercera motivación era que lo que buscábamos era una acción que fuera y que incidiera de forma directa sobre el colegiado, ¿no? Dar un servicio al colegiado. Pero sobre todo también pues, no hay que destacar pues, que desde la Junta de Gobierno pues, intentábamos identificar, ¿no? Aspectos que fueran tremendamente necesarios, ¿no? Para los profesionales de la salud, en este caso pues, por nuestra competencia de Colegio de Médicos,
para nuestros colegiados. Y no simplemente enfocarlo desde un punto de vista de intervención terapéutica, sino, como decía el anterior conferenciante, buscando también ya acciones que fueran más de tipo preventivo, ¿no? No simplemente ir a tratar, ¿no? Sino pues intentar a ver qué acciones se pueden implementar para intentar prevenir que este hecho de la segunda víctima, ¿no? Esta reacción adversa, pues se lleve a cabo o ocurra, ¿no? Cabe destacar pues, que esta iniciativa pues, que se inició en el 2018 fue un éxito en el foro de la Convención Médica. Se presentó pues, como iniciativa colegial, lo presentamos en el foro de la Convención Médica, como os decía, del año 2019, y rápidamente pues, ya suscitó muchísimo interés en muchos otros colegios, ¿no? Y a día de hoy pues, otros colegios, ya sea de Andalucía, de Extremadura, del País Vasco y de Cataluña, pues tienen programas similares en marcha, ¿no? También cabe destacar pues, que nuestra anterior presidenta, la doctora Manuela García, que actualmente pues, es la vicepresidenta segunda de la OMC, pues, va a liderar o pretende liderar una línea, ¿no? específica de atención a la segunda víctima, ¿no? Desde la Organización Médica Colegial, ¿no? Con lo cual, pues, damos por hecho que este concepto o este aspecto va a cobrar una relevancia a nivel nacional pues, importante, ¿no? Que es lo que probablemente pues, creemos que precisa, ¿no? Un empuje pues, también pues, desde a nivel nacional. Mi idea no es bombardearos con muchos datos, ¿no? Pero sí que hay datos pues, que por sí solos impresionan, ¿no? A día de hoy, pues, y esto ya me centro más en la pandemia de la COVID, a día de hoy pues, hay más de 86.000 profesionales sanitarios que han sido contagiados a lo largo de estos 9 meses por el coronavirus, ¿no? Y esto pues ya me centro un poco en lo que es mi terreno, ¿no? El terreno de la salud mental, ¿no? Y esto sí que llama muchísimo la atención, ¿no? Sobre todo por los efectos que tiene o que puede tener, ¿no? Que es que el 65% del personal sanitario manifiesta una preocupación por su salud mental, ¿no? El 40% de los profesionales de la salud mental van a desarrollar síntomas de trastorno de estrés postraumático. Y esto no estamos hablando del 40% de los profesionales sanitarios que se han contagiado de la COVID. No, no, no. Estamos hablando del 40% de los profesionales sanitarios que trabajan en el sistema público, en el sistema privado, ¿no? Que están expuestos a la situación actual, ¿no? de pandemia y de riesgo de infección. Y después también estábamos hablando de que los estudios pues, arrojan que un 30% de los profesionales sanitarios van a presentar síntomas característicos de depresión, ansiedad y trastorno del sueño. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar todos estos trastornos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues sin duda hay un factor y es el estrés. Ese estrés con la intensidad con la que le estamos sufriendo, ¿no? Y sobre todo pues, con la duración. Estamos hablando de que ya llevamos muchísimos meses y todos los meses que nos quedan por delante bajo una situación de estrés, ¿no? ¿Y el estrés qué es lo que lo provoca el estrés? Pues el estrés está provocado por diferentes factores, como es el miedo a la infección, la falta de equipos de protección, sobre todo al principio de la pandemia. La falta de tratamientos efectivos. Seguimos sin un conocimiento científico suficiente sobre cuál es la etiología, la evolución, el pronóstico, los tratamientos más efectivos, un conocimiento científico suficiente como para tratar de una forma eficaz esta lacra que es la pandemia, la COVID. El estrés también provocado por largas jornadas de trabajo, el distanciamiento físico con los pacientes, la toma de decisiones, ¿no? Éticamente comprometidas, no cuestionables, pero sí comprometidas, el aislamiento de los pacientes, de las familias, el distanciamiento de los familiares respecto a los pacientes cuando tienen que estar aislados, ¿no? Todo esto genera en el profesional sanitario una situación de estrés, ¿no? Estrés mantenido y continuado. Durante estos meses
Se han realizado cientos de iniciativas por parte de servicios de salud, así como iniciativas privadas, ofreciendo un servicio de apoyo a personal sanitario, ¿no? Aquí pongo unos ejemplos. Por ejemplo, nosotros a nivel de Baleares, el Colegio de Médicos, desde el mes de marzo, inició pues ya una campaña en la que se ofrecía un apoyo psicológico a los colegiados que así lo solicitaran. Ese apoyo, pues bueno, lo hemos realizado pues desde el Colegio de Médicos, también pues desde las autoridades sanitarias, desde las diferentes gerencias, ¿no? Y a nivel de todo el territorio nacional ha habido muchísimas, cientos de iniciativas, de todo tipo de iniciativas, pues más de tipo de tratamiento presencial, individual, de autotratamiento, de tratamientos grupales, ¿no? Se han registrado y se han publicado recomendaciones por parte de sociedades científicas de la importancia de prestar atención a los efectos a nivel de salud mental que podían padecer los profesionales sanitarios, entre ellos pues la Sociedad Española de Psiquiatría. Como he dicho, en marzo pues nosotros iniciamos este proyecto, del cual pues ha sido muy exitoso, ¿no? Hemos tratado pues a más de 45 médicos de forma presencial e individual, ¿no? Y de forma absolutamente confidencial, fuera de lo que es el circuito pues habitual donde ellos trabajan. ¿Qué síntomas y signos han presentado el personal sanitario mayormente? Pues son síntomas pues, muy característicos de lo que sería la ansiedad, ¿no? Como por ejemplo la taquicardia, las palpitaciones, la tensión muscular, la cefalea, la incapacidad para relajarse fuera del trabajo, el insomnio de conciliación, las pesadillas, alternar la hiperactividad con el cansancio, la hiperexcitabilidad, el aumento del consumo de alcohol, tabaco, drogas ilegales. Esto es algo pues, que desde el colegio se hizo mucho hincapié, en el que se estaba observando pues, un aumento del consumo de alcohol muy importante no solo en la población general, sino que pues, en el personal sanitario. Los sentimientos negativos de enojo, de frustración, de irritabilidad, de tristeza, de culpa, la dificultad para pensar con claridad en la toma de decisiones, conductas de riesgo, los conflictos sociales, ¿no? Mayor hostilidad y una tendencia también a la retracción y el aislamiento. Sin duda, pues estos síntomas han estado omnipresentes durante toda la pandemia, durante estos 9 meses, no simplemente en el personal sanitario, sino también en la población general, pero sí que hay una diferencia o el matiz en el personal sanitario es que su intensidad ha sido mayor. ¿Cuál es el reto en todo el programa? Es detectarlos, que la persona que lo sufre, la persona que lo está padeciendo, pues solicite ayuda, ¿no? Y esa ayuda pues, se le pueda prestar de una forma inmediata, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que sí que nos hemos observado es que la tendencia es que todos estos síntomas, todos estos signos se padecen, pero habitualmente pues, las personas que lo padecen en silencio. A nivel de salud mental, nuestro gran caballo de batalla es la detección y la detección precoz, porque hemos observado fuera de situación de pandemia y fuera de COVID, pues que pasan muchos meses entre que la persona inicia un sufrimiento hasta que acude a solicitar ayuda, ¿no? Pasan demasiados meses. Y cuando solicita ayuda, pues el grado de intensidad de los síntomas y de limitación y de afectación en todas las áreas es excesivo y demasiado. ¿Qué medidas de prevención se pueden poner en marcha? Hay medidas de prevención que son tremendamente básicas, como es cuidar las necesidades básicas, la alimentación, el sueño, descansar, o sea, realizar actividades que no tengan nada que ver con el trabajo, como puede ser el deporte, como puede ser la lectura, como puede ser la escritura. Planificar una rutina fuera del trabajo, intentar estructurar lo que serían las horas no laborales, ¿no? Para intentar no perder esas rutinas saludables, ¿no? Mantener contacto con los compañeros, mantener una actitud de apoyo mutuo, ¿no? Intentar evitar ese aislamiento que tienen muchos compañeros, compartir experiencias tanto positivas como negativas, no intentar evitar las experiencias negativas, el compartir experiencias negativas, ¿no? Y sobre todo un ejercicio de ventilación emocional.
¿no? Para ayudar a liberar y para promover esa expresión, ¿no? de esas emociones, para intentar que no se queden, para intentar no esconderlas. Respetar las diferencias de opiniones de los compañeros, compartir información constructiva, estar en contacto con familia y seres queridos, mantenerse actualizado en cuanto a los protocolos, tener una información que sea fiable, de una fuente fiable y contrastada, evitar la sobreexposición a los medios de comunicación. Esta es una recomendación, pues bueno, esto es un hecho pues que lamentablemente pues hemos observado pues durante todos estos meses que la gente estaba intoxicada de información, de protocolos, de diferentes comunidades autónomas, y eso lo único que generaba era pues más ansiedad. Promover la autoobservación, las estrategias de regulación emocional a través pues, de la meditación, a través de la atención plena, del ejercicio y sobre todo, y diría que es uno de los puntos, no el más importante, ¿no? Pero sí que sobre todo recordar, ¿no? Y recordar que uno puede solicitar ayuda, ¿no? Ayuda, y ya no hace falta que sea un colegio, pero ayuda sí que a un compañero, ayuda pues a la institución en la que trabaja, ¿no? Ayuda a los familiares y en este caso pues ayuda también a los colegios profesionales que permitan o que tengan este servicio, ¿no? La experiencia a nivel de COVID del Colegio de Médicos es que pues bueno, hemos atendido a más de 45 médicos en una atención, pues como decía, individualizada, confidencial, y la sensación o el feedback que han transmitido todos los compañeros ha sido tremendamente gratificante, ¿no? Con lo cual, pues bueno, entendemos que es una medida muy exitosa, que sigue en marcha y que debe de seguir en marcha y nos deberá acompañar durante los próximos meses. Ya para acabar, simplemente una pincelada, ¿no? Que mi compañero pues, de ponencia pues, profundizará más, ¿no? Simplemente es en cuanto a la controversia de la consideración de accidente laboral o enfermedad profesional. Simplemente me gustaría destacar el posicionamiento, así como la petición formal realizada por el Consejo General del Colegio Oficial de Médicos de ser considerada como una enfermedad profesional. Petición pues, que se ha reiterado durante todos estos meses, que se realizó pues, por escrito durante el mes de mayo, ¿no? Y pues bueno, ahora con la ponencia de nuestro próximo compañero pues, nos aclarará y nos profundizará más sobre el tema. Por mi parte nada más, muchísimas gracias y siento no poder quedarme en el post y poder pues, compartir reflexiones conjuntos, pero pues tengo otro compromiso que me está esperando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carles. Vamos a continuar con la segunda parte de esta segunda ponencia y bueno, yo quiero agradecer a EGRIS, como no puede ser de otra manera, ¿no? Lo apuntaba Federico al principio, ¿no? La experiencia profesional, tanto de Federico como mía, pues está muy vinculada a EGRIS desde el principio. Es una vinculación que hemos mantenido y que hemos querido tratar de impulsar en este momento y en ese sentido pues también estamos colaborando en la Junta Directiva en tratar de darle un dinamismo y una situación bueno, pues yo creo que el momento exige que todos demos un paso al frente y que haya un compromiso por parte de todos en tratar de mejorar la seguridad del paciente. Es un lujo, ¿no? Compartir la mesa con Federico, con Carles y estar bueno, pues con Alberto y con Carlos. He tenido la oportunidad de ver, mientras hablaban Federico y Carles, a la lista de los asistentes y en la lista de los asistentes que estáis ahí hay un montón de amigos
Espero que pronto esto pase y lo que ahora es un abrazo virtual que os mando, pues lo podamos hacer muy pronto de manera presencial. Hemos querido que este webinar jurídico tuviera una primera parte bioética, ¿no? Decía Federico que para tomar decisiones y articularlas jurídicamente hay un componente bioético, nunca tanto como ahora. Vemos la trascendencia de las decisiones que se toman o que se llevan a la norma y la trascendencia de cómo se manejan las situaciones desde el punto de vista jurídico. El derecho no puede mirar hacia otro lado. Y queríamos que en el centro de la jornada estuvieran los profesionales sanitarios, ¿no? A los que se nos ha llenado la boca de darles las gracias y de convertirlos en figuras casi mitológicas y heroicas, y etcétera. Pero vamos a ver si el derecho y si la normativa realmente les va a tratar o se les está empezando a tratar como realmente parece razonable que se haga, ¿no? Estamos en tiempo de pandemias, hay una pandemia sanitaria que ya conocemos todos lamentablemente, hay una pandemia económica que ya está empezando a dejar esos condicionantes de salud, ¿no? Importante, y viene una pandemia jurídica. En el webinar anterior de Seguro, los compañeros tanto de AON como de SAN hacían referencia a las cifras de reclamaciones que se habían producido en relación con el COVID y todavía es verdad que no hay muchas reclamaciones y se hablaba de reclamaciones relativamente contenidas, ¿no? Pero es previsible que se pueda producir esa pandemia jurídica. Los perjudicados pues, serían los pacientes, tanto pacientes COVID como no COVID, los profesionales sanitarios y las instituciones sanitarias. Por tanto, primeras, segundas y terceras víctimas. Entrando ya en el análisis del contagio de los profesionales, que nos parece un tema crítico, cuando Aegris hace el posicionamiento para enviar al Ministerio de Sanidad en los primeros tiempos de la pandemia, ya se pone de manifiesto como uno de los elementos esenciales para la gestión de la pandemia el suministro de los equipos de protección individual en los centros asistenciales para los profesionales sanitarios. Pero vamos a ver que las cifras de contagios son realmente llamativas, ¿no? Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad hasta el 10 de diciembre del 2020 habla de 90.423 profesionales sanitarios contagiados en los ámbitos de exposición, siendo los ámbitos donde normalmente se contagian centro sanitario, centro sociosanitario y laboral. Es verdad que bueno, ha habido muchas reclamaciones en relación con esa falta de EPIs y hay unas primeras declaraciones. Fijaos la fecha de los autos que pongo ahí en esa diapositiva. Estamos hablando de autos de 31 de marzo, 20 de abril, donde ya el Tribunal Supremo en una sentencia a la que tendré oportunidad de referirme cuando dicta posteriormente una sentencia en este procedimiento de derechos fundamentales, ya dice que es un hecho notorio que los profesionales sanitarios, el personal sanitario no contó con los medios necesarios y hace una declaración que yo creo que puede marcar el futuro de cómo canalizar las reclamaciones de COVID cuando estas reclamaciones se produzcan. Habla de una responsabilidad del Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Habla de una responsabilidad inicial en cuanto al suministro de EPIs o a la falta de aprovisionamiento de EPIs de los servicios autonómicos de salud hasta el 14 de marzo, hasta la declaración del estado de alarma, del Ministerio de Sanidad hasta a partir de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo y a partir del 21 de junio, cuando se levanta el estado de alarma, pues se plantea la responsabilidad, la cogobernanza, esta responsabilidad compartida. Por tanto, es una declaración importante. Esto no es una responsabilidad solo de la Administración General del Estado o solo de los servicios de salud, sino una responsabilidad compartida de todo el Sistema Nacional de Salud en su conjunto. La normativa de salud laboral que se maneja en las sentencias a las que me voy a referir son fundamentalmente la Ley General de Salud Pública, el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Marco y luego normativa específica en materia de prevención de riesgos laborales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 95, el Real Decreto del 97 sobre protección para exposición a agentes biológicos y el de 1997, el Real Decreto 773 sobre la utilización de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores.
¿Cómo se canalizaron inicialmente las reclamaciones en relación con los contagios de profesionales sanitarios? Aquí se utilizaron vías de reclamación colectiva, con dudosa legitimación por parte de los que plantearon esas reclamaciones, pero es verdad que en la gravedad de la situación que estábamos viviendo en esos primeros momentos, los tribunales casi, yo no sé si un poco trataron de aliviar esas rigideces procesales y acabaron, bueno, pues salvando algunos defectos procesales en cuanto a la legitimación. Entonces se canalizaron, hubo, por un lado, un grupo de reclamaciones que eran conflictos colectivos. Ponemos aquí como ejemplo, por ser más llamativas, 2 sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de septiembre y de octubre del 2020. Estos conflictos colectivos lo que planteaban es la necesidad de equipos de protección y decía los Tribunales Superiores de Justicia, los trabajadores tienen un derecho a una protección eficaz, por su parte la Administración tiene un deber de proteger al personal a su servicio dotándolo de EPIs, haciendo una vigilancia adecuada de la salud de los trabajadores antes de la exposición y una detección precoz. Y condena a la Administración Sanitaria por incumplimiento de la obligación de dotar de EPIs al personal sanitario y haciéndolo de manera que se pueda, bueno, pues realmente no es una condena en sí mismo, lo que hace es reclamar a la Administración la obligación de dotar de EPIs a los profesionales. Por su parte, el Tribunal Supremo, en la sentencia de 8 de octubre del 2020, aquí lo que se plantea es una acción de protección de derechos fundamentales por parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que acude al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, desde el punto de vista de la protección de derechos fundamentales, lo que viene a decir es que las administraciones sanitarias tenían el deber de proveer de medios de protección a los profesionales sanitarios, que el Sistema Nacional de Salud en su conjunto no fue capaz de dotar de esos medios de protección. El Tribunal Supremo analiza las condiciones de mercado en la adquisición de esos equipos de protección individual y dice, no es algo que podamos tener en cuenta, que sí que es cierto que ha habido dificultades, pero ustedes debían haber previsto esa situación. Y dice, no se trata aquí tanto de hacer un juicio de culpabilidad ni de imputaciones. Lo que está claro es que esta falta de equipos de protección individual ha provocado una vulneración de derechos fundamentales a los profesionales sanitarios por la incapacidad del Sistema Nacional de Salud en su conjunto de protegerlos. A ver por qué se ha quedado atascada. Ahora, ¿qué normativa, cuál es la situación desde el punto de vista de la protección que está dispensando la Seguridad Social a los contagios de los profesionales sanitarios? Cuando empieza la pandemia no hay previsto que este tipo de contagios tengan ningún tipo de consideración especial y pasan a ser considerados los primeros profesionales que se contagian como una contingencia común, una enfermedad común. Usted se ha contagiado de un virus y esto se ve muy pronto, el 10 de marzo del 20, y hay un Real Decreto Ley que dice, no, cuando estamos hablando de contagios de profesionales sanitarios que se contagian por COVID, es necesario tener en cuenta que tiene la consideración de accidente de trabajo a los efectos de la incapacidad laboral, solo a los efectos de la incapacidad laboral, y tiene que probar el profesional sanitario que el contagio se ha producido como consecuencia del desempeño de su actividad profesional. Eso también se ve muy pronto que se está quedando corto, porque está habiendo una parte importante de profesionales sanitarios que se están contagiando y hay un Real Decreto Ley de 26 de mayo, el 19 de 2020, que establece que pasan a tener la consideración de accidente de trabajo para todas las prestaciones, aquellos profesionales sanitarios que se contagien desde el inicio de la pandemia hasta un mes después de la finalización, desde el inicio del estado de alarma hasta un mes después de la finalización del estado de alarma. Es decir, ampliaba la protección a todas las prestaciones, pero solo hasta un mes después del levantamiento del estado de alarma, que nos lleva al 21 de julio del 20. Y esto lo tienen que acreditar los servicios de prevención de riesgos laborales. Posteriormente, en agosto, hay otro Real Decreto Ley, el 27/2020, que lo que hace es prorrogar esa consideración
hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención por COVID. Ahí hay una bolsa que se queda de 7 días que no está resuelto por parte de la normativa, pero que entiendo que no deberá haber dificultades interpretativas para también dar cobertura a aquellos profesionales que se contagiaron entre el mes posterior a la finalización del estado de alarma y el efecto retroactivo que hace el Real Decreto Ley 27/2020, que lo lleva al 1 de agosto del 2020. Un poco lo que decía Carles al terminar su intervención, ¿no? Hay una unanimidad por parte de todos los colectivos en el sentido de la necesidad de dotar de protección a los profesionales sanitarios, declarando la contingencia del contagio por COVID como una contingencia de enfermedad profesional. Es una declaración que supone, hablábamos de un principio de justicia, ¿no? Los profesionales sanitarios se han implicado tanto, están poniendo tanto en riesgo, están aportando tanto a salir, para poder salir adelante de esta situación, y resulta que cuando ellos enferman, la protección que se les está dando es una protección bastante limitada, ¿no? Entonces, la diferencia desde el punto de vista de la contingencia, tampoco me quiero detener mucho en ello, es el periodo de cuánto se extiende la protección del sistema de seguridad social, ¿no? Si es un accidente de trabajo, la protección, una vez que se produce el alta, pues la protección de la contingencia desaparece y, en cambio, cuando es la enfermedad profesional, pues tiene cobertura durante toda la vida. Aquí ha habido unanimidad, digo, por parte de todos, la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones profesionales, los colegios profesionales, los sindicatos. Todo el mundo está reclamando la declaración de enfermedad profesional para aquellos profesionales sanitarios que la tengan. A partir de aquí, sí parece que, analizando la normativa existente sin tener que hacer grandes cambios, hay motivos para justificar que estamos en presencia de una enfermedad profesional. El anexo segundo del Real Decreto de 1997 establece dentro del grupo 3 el coronavirus como agente causante, como un agente biológico susceptible de generar una enfermedad profesional. Y también el Real Decreto 1299 del 2006 establece como patología de enfermedad infecciosa cubierta como enfermedad profesional para los profesionales sanitarios las enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, de la asistencia médica, etc. Por tanto, yo creo que hay motivos para ello. Esto es cuando se contagian los profesionales, ¿qué respuesta le da el sistema de seguridad social? Otra cosa distinta es que los profesionales reclamen a su empleador, a los servicios de salud o a los centros privados, por esos contagios que se hayan podido producir y por no haberle suministrado esos EPIs. Esas reclamaciones son reclamaciones de responsabilidad patronal que tendrán que ser analizadas individualizadamente y habrá que acreditar que se cumplen los requisitos para que haya responsabilidad de la administración, que sea un daño antijurídico, que el paciente, en este caso el profesional sanitario que ha sufrido el daño, no tenga el deber jurídico de soportar ese daño y que se han cumplido los elementos de antijuridicidad. La pregunta del millón sería si se puede considerar como causa de exoneración de responsabilidad de los empleadores la existencia de esta pandemia como consideración jurídica de fuerza mayor. Aquí, cuando se habla de prevención de riesgos laborales, cuando se habla de equipos de protección, de faltas de equipos de protección y de contagios, los tribunales ya han resuelto que entienden que no concurre el elemento de la fuerza mayor, que no concurre la fuerza mayor porque había normativa o hay normativa nacional que prevé la aparición de enfermedades infectocontagiosas y que existe una estructura administrativa que permitía la prevención de esta situación de enfermedad. Fijaos, estamos hablando de la calificación de no consideración de fuerza mayor de la primera ola. La consideración de fuerza mayor en la segunda y en ulteriores olas que pudiera haber de contagios, pues sería todavía más compleja. Esto es cierto que, por tanto, podemos decir que habrá que ir a un análisis individualizado de esas situaciones para ver si hay responsabilidad de los empleadores y que no parece que haya una causa de exoneración por fuerza mayor, porque los tribunales, para
los contagios de los profesionales, entienden que no tienen la consideración de fuerza mayor. Pero esto no tiene por qué vincular, en mi opinión, no tiene por qué vincular el criterio de enjuiciamiento de la responsabilidad patrimonial, de la responsabilidad institucional, de la responsabilidad de la administración, porque es un contexto normativo distinto al de la prevención de riesgos laborales y puede conducir a conclusiones distintas. ¿Qué reglas habrá que tener en cuenta para el enjuiciamiento de la responsabilidad de las administraciones? Pues habrá que tener en cuenta que una cosa es que la pandemia en sí, el hecho, pueda tener la consideración de fuerza mayor, pero no toda circunstancia extraordinaria va a tener la consideración jurídica de fuerza mayor. Y habrá que tener en cuenta si el evento extraordinario era previsible e inevitable y cómo se ha gestionado ese riesgo imprevisible e inevitable. Esos van a ser elementos, en nuestra opinión, que van a ser claves para cómo enfrentarse al enjuiciamiento futuro de las reclamaciones que pueda haber en responsabilidad patrimonial de la Administración. Habrá que hacer un juicio de previsibilidad. El juicio de previsibilidad, partiendo del principio de precaución del artículo 3 de la Ley General de Salud Pública, considerar si las advertencias que en 2015 había hecho Bill Gates o las consideraciones sobre las crisis precedentes de salud pública globales que había habido a lo largo del siglo XXI, del ébola, del SIDA, del SARS, etcétera, si todo eso eran precedentes que había que haber tomado en consideración ese juicio, ese principio de precaución. Y para el análisis de este juicio de previsibilidad van a ser necesarios informes periciales, van a ser necesarios conocimientos expertos. Conocimientos expertos que por un lado tendremos los informes oficiales, pero de contrario, pues probablemente se aporten informes tratando de defender que esto era previsible y que se podía haber evitado con una adecuada gestión. Este es el segundo elemento a tomar en consideración en el enjuiciamiento de la posible responsabilidad de las administraciones. ¿Cómo se ha gestionado ese riesgo exógeno, ese riesgo extraordinario? Y ahí, si se logra acreditar que la gestión que se ha hecho por parte de las administraciones ha supuesto un incremento del riesgo, pues en esos casos pues, habría fundamento para determinar una responsabilidad de la administración. El riesgo como título de imputación exige distinguir tres tipos de riesgo. El riesgo inherente a la actividad administrativa, que ahí es claro que es imputable a la administración. Los riesgos generales de la vida con carácter general no son imputables a la Administración y tampoco serían imputables a la Administración los riesgos socialmente tolerados. Pero aquí, y vuelvo un poco a la sentencia del Tribunal Supremo cuando hablaba de la responsabilidad conjunta de todas las administraciones, en nuestra opinión hay una clara responsabilidad compartida de todas las administraciones. Todas las administraciones han actuado de manera conjunta para el control de la pandemia. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 8 de octubre, establece que hay una responsabilidad solidaria y concurrente de todo el Sistema Nacional de Salud, tanto Administración General del Estado, Ministerio de Sanidad, como los servicios de salud y luego la cogobernanza a partir de la finalización del estado de alarma. Y toda la responsabilidad patrimonial por COVID, en nuestra opinión, debería encuadrarse en las fórmulas de actuación conjunta entre varias administraciones del artículo 33.1 de la Ley 40/2015. El artículo 33.1 es un artículo que permite que cuando la actividad conjunta de las administraciones causa un daño, se pueda instruir un solo expediente de responsabilidad patrimonial y ese expediente de responsabilidad patrimonial permita una indemnización al paciente sin perjuicio de las relaciones internas que se establezcan entre las administraciones. Es llamativo cómo la Administración General del Estado de alguna manera ha centralizado la situación y ha establecido en el Boletín Oficial del 22 de octubre del 2020 una centralización en la gestión de reclamaciones de responsabilidad patrimonial por parte del Ministerio de Hacienda. Esto hay que hacerlo de manera centralizada, de manera simplificada, y es necesario que cada administración haya mecanismos para que cada administración pueda asumir, en su caso, si lo hubiera, la cuota de responsabilidad que le pueda corresponder. Y ya para terminar,
y es una idea que también trasladábamos en las recomendaciones de Aegris al Ministerio. Nosotros entendemos que la fórmula que hay que se trate de ventilar individualmente los daños que se puedan haber ocasionado colectivamente por los contagios y las secuelas y los fallecimientos por COVID, que esto hay que resolverlo de una manera similar a través de fondos estatales, ¿no? Tenemos ya antecedentes en España como los fondos de contagio por sangre contaminada con VIH, los contagios de hepatitis C y también las víctimas de la talidomida. Esto es positivo establecer ese programa de compensación de daños porque es una alternativa sin culpa. Hablaba Carles, ¿no?, del impacto emocional de los profesionales sanitarios. Les está resultando una situación absolutamente difícil de llevar. No parece que estén en condiciones ni los sistemas ni los profesionales de tener que enfrentarse a batallas judiciales para justificar esas actuaciones en circunstancias absolutamente extraordinarias, con una falta de protocolos definidos, con una, como se llamó inicialmente, ¿no?, prácticamente se estaba hablando de una medicina de guerra, y que los profesionales o los sistemas tengan que someterse a ese estrés adicional de tener que rendir cuentas. Evidentemente, cuando haya sospechas o que pueda haber indicios de conductas delictivas, pues evidentemente que serán temas individuales, pues habrá que ventilarlos, ¿no? Pero estos fondos estatales permiten evitar o disminuir la conflictividad judicial, y luego también por un principio de equidad y de justicia, ¿no? El sacrificio individual de todos aquellos que han tenido un efecto no deseado de la pandemia, es lógico que la reparación de ese daño sea con cargo a lo que sea esos fondos públicos. Y luego también llamar la atención a un informe que UNESPA, que es la patronal del seguro, mandó al Consorcio de Compensación de Seguros, diciendo que el consorcio no puede asumir, o sea, que las aseguradoras no pueden asumir por sí solas la cobertura de una situación de esta naturaleza. Y es imprescindible establecer un sistema de colaboración público-privada con la participación del Consorcio de Compensación de Seguros y de estos fondos estatales. Yo creo que esto permitiría que esa pandemia jurídica, que no solo se va a producir en el ámbito de los daños en el ámbito sanitario, sino que afecta a otros muchos ámbitos, pues de alguna manera esta propuesta que también trasladamos al Ministerio en el mes de abril, pues puede ser muy positiva y puede ayudar a evitar esa conflictividad. Y con eso pues me despido, muchísimas gracias, y bueno, pues me someto ahora con el resto de los compañeros a las preguntas que nos queráis trasladar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Es una pena que Carles se haya tenido que ir, porque la verdad es que me ha encantado. Si queréis ya entramos todos. Invito a Alberto a participar con nosotros. He ido recogiendo algunas de las preguntas de los participantes, pero Alberto, preferiría antes que nos hicieras un planteamiento desde tu punto de Bueno, vista. yo primero agradecer a los ponentes y sobre todo amigos que a Carles no le conocía tanto, pero a Javier y a Federico. Yo creo que empezamos juntos en la seguridad del paciente, por lo menos ellos conmigo. Yo creo que yo llevo unos años más, pero recuerdo nuestras citas en la CEMS, que fue donde yo creo que empezamos a debatir de estos aspectos. Y la verdad es que siempre ha sido enriquecedor. Hospital de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, Alberto. Pero eso fue después, Federico, de Ciudad Real fue después. Pero no se me olvida, no se me olvida. Con Ricardo Pardo, que nos invitó. Sí. Bueno, yo creo que, por hacer un resumen muy breve de lo que se ha comentado, tenemos que recordar que la seguridad del paciente empezó a través de las reclamaciones económicas. Las reclamaciones económicas estaban muy ligadas al mundo de la responsabilidad y al mundo jurídico. Por eso, desde siempre, desde el principio, las personas que se han dedicado, los profesionales del mundo del derecho, como en este caso Federico y Javier, han estado muy unidos a Carlos o a mí. Bueno, Carlos más desde el punto de vista intermediario del seguro, y a mí desde la parte más sanitaria en la seguridad del paciente. Como se ha podido ver a lo largo de las tres intervenciones, tenemos puntos en el que podemos mejorar. El primero
es tener una normativa que nos permita trabajar a todos de forma adecuada. Yo siempre he pensado que las leyes, en el fondo, son los acuerdos sociales de mínimos que nos permiten funcionar en la vida diaria y, por tanto, si tenemos un problema a la hora de mejorar la seguridad del paciente que no nos permite trabajar de forma adecuada en el momento, en la vida diaria que yo decía, pues lo lógico será que consigamos tener una ley o unas normas que nos ayuden a hacerlo. Evidentemente, siempre con un fin del interés común. No estamos haciendo normas en seguridad para proteger a nadie. Estamos haciendo normas para mejorar la salud de todos. Y tiene que ser por eso es un criterio de mínimos y un criterio de necesidad social. En ese sentido, la bioética, como contaba Federico, impacta de forma fundamental en todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente. Él ahora, que es el presidente del Comité de España, pues claro, lo tiene mucho más encima porque es parte de su trabajo diario, pero desde fuera se ve claramente, y él lo ha comentado con los principios de la bioética, ¿no? Se ha centrado en esa palanca positiva y negativa. Y luego, por otro lado, tenemos otra serie de problemáticas que desde el punto de vista del profesional tiene esa relación entre la seguridad del paciente y la responsabilidad, que es las segundas víctimas. Cuando los profesionales tienen la desgracia de padecer una reclamación jurídica o simplemente que han cometido han tenido lugar su actuación un evento adverso y, por tanto, se considera segunda víctima con todas las consecuencias. Y además, todo esto mezclado en la situación de pandemia, como comentaba muy bien Javier, con todos los problemas jurídicos que tenemos, tanto a nivel del seguro, tanto a nivel de considerar o no considerar si lo que ha ocurrido con el COVID en el profesional es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Bien, yo creo que ese es el marco, yo creo que ellos lo han contado muy bien, yo creo que engancha muy bien lo que es la seguridad del paciente y las líneas de contacto que tiene tanto con la bioética, con la normativa, y es lo que hemos visto esta tarde. Y yo ya lo único que quiero hacer es aprovechar para despedirme de todos, para que Carlos haga las preguntas. Yo me ahorro las mías para dar paso a las del público y, sobre todo, deciros a todos que me alegro mucho de que estéis al otro lado, aunque no nos veamos, que os deseo unas felices vacaciones y fiestas y, sobre todo, que tengamos un gran año 2021. Así que yo ya me despido. Felices fiestas a todos y muchísimas gracias a Javier y a Federico, que son los ponentes que nos quedan. Carlos, cuando tú quieras. Muy bien, pues gracias, Alberto. Va de equilibrios lo que nos plantean los escuchantes, ¿no? Y uno de ellos, bueno, nos han hablado mucho de responsabilidad también. Entiendo que es que se dan situaciones muy complejas, ¿eh? Santiago Tomás de FIDISP nos ha planteado una pregunta interesante, ¿no? Yo la conozco porque la experimento también en la práctica asistencial. Es verdad que estamos, y era una de las recomendaciones que teníamos, una de las recomendaciones que hacíamos en el documento de EGRIS era la de cuidar el equilibrio de algún modo entre medicina asistencial y no asistencial, presencial y no presencial, pero fomentar la no presencialidad adecuadamente, ¿no? Y planteaba Santiago la pregunta de si el especialista al que se le hace una interconsulta, precisamente porque el médico de primaria considera que el especialista lo tiene que ver y contesta sin ver al paciente, que si no estaría incurriendo en responsabilidad. Esto es una pregunta que yo creo que se puede hacer a cualquiera de los dos. Yo es que de responsabilidad contesto poco. Lo digo porque por mi cargo no estoy contestando nada de responsabilidad. No es por eximirme de contestar, que me encanta. Cosas de responsabilidad. Yo, a ver, la pregunta de Santiago, que he tenido oportunidad de leerla, lo centraba en el ámbito hospitalario, ¿no? En el ámbito hospitalario y en otros ámbitos también, como tú decías, ¿no? La interconsulta, es decir, si una interconsulta... Es verdad que bueno, pues en estos meses ha habido un avance importante de la telemedicina. Yo creo que la telemedicina, pues como el teletrabajo o este tipo de formatos, pues de alguna manera, no con la intensidad de ahora, pero han venido para quedarse. La telemedicina, desde luego, tiene muchas posibilidades. Creo que puede mejorar muchos escenarios de manejos de
enfermedades, etcétera, pero cuando hay un profesional que ha tenido delante un paciente y entiende que tiene que ser valorado por otro paciente, no atender la interconsulta, a ver, siempre haciendo declaraciones sin conocer el detalle de los casos y tal, pero bueno, pues entiendo que estaría incumpliendo con una obligación de hacer una correcta exploración de un paciente, una correcta valoración, es decir, pues si dentro de un hospital la interconsulta es para el cirujano, para que haga una valoración de un abdomen agudo, porque en el servicio de urgencias no tienen claro si el paciente tiene o no un abdomen agudo y hacen una interconsulta al cirujano, pues si el cirujano no baja y no toca la tripa, pues no estaría atendiendo la interconsulta adecuadamente. No es un tema de... No, o sea, la telemedicina yo creo que es aplicable cuando es aplicable, pero cuando hay un profesional que está pidiendo el auxilio de otro profesional para que haga una valoración presencial de una situación, yo entiendo que hay que atenderla. Es uno de los criterios que puede generar conflictos desde el punto de vista de responsabilidad en la medida en que tú no estás tomando en consideración el criterio de otro compañero que ha valorado previamente al paciente. Bueno, pues es una situación, yo no me atrevería a decir de responsabilidad porque hay que ser prudente siempre en estos temas, pero sí es una situación de riesgo legal, desde luego, si hay un mal resultado. Carlos, tenemos una cosa sencilla, meterme en... de todas formas, la pregunta, con todo mi respeto, tiene también un poco de trampa, porque no estamos hablando de algo extraño e insólito provocado por la pandemia. Los centros coordinadores del SUMA llevan haciendo clasificación de pacientes sin verlos. Entonces, la telemedicina no viene a sustituir a la medicina asistencial o presencial, viene a incorporar una medicina en aquellos campos que la presencial no pueda llegar. Es decir, el dermatólogo que está haciendo diagnósticos diferenciales de melanoma a través de sistemas de inteligencia artificial, que los hay ya, y que con eso se cubre una comunidad autónoma en la que se pueden hacer 1000 diagnósticos frente a 100 presenciales, puede estar bien. Es decir, que no podemos confundir la telemedicina, porque es que estamos haciendo telemedicina desde hace mucho tiempo. Lo digo porque el SUMA, en la época que yo llevaba asuntos litigiosos, recuerdo que los casos de SUMA eran casos que defendías bien porque no había que haber una valoración. Claro, también hay situaciones urgentes. Sí, pero es que la telemedicina tiene que suponer que tú tienes al alcance más recursos que lo sabes saber adecuar, sabes utilizar con precaución. Pero la telemedicina es buena. Otra cosa es que venga a sustituir la medicina presencial cuando no tiene por qué sustituirla. Yo creo que eso, que el contexto determina mucho en el que se usa. César Borovia nos pasa una pregunta directamente para ti, Federico, que va de equilibrios. ¿Cómo equilibrar o cómo relacionar la priorización de la situación de emergencia con la pérdida de oportunidad de un fallecido cuando el tratamiento al que no ha tenido derecho por esa priorización le habría, entiendo que lo pone como un claro ejemplo, ¿no? Le habría evitado ese fallecimiento? Es decir, cuando la priorización de los medios nos lleva a privar a alguien de algo que sin ninguna duda habría evitado la mala evolución del paciente. No, pero sin duda no, habría evitado la oportunidad, no le ha privado una oportunidad, ¿no?, de evolución segura. Yo, es verdad que evaluar las conductas en contextos como fueron el de 15 de marzo, por ejemplo, evaluarlo ahora no tiene absolutamente nada que ver. Segundo, la Sociedad Española de Medicina Crítica aportó unas recomendaciones que nosotros criticamos, pero estaban ahí. Yo creo que sería muy difícil que en el contexto que vivimos en marzo hubiera un supuesto de responsabilidad, porque ninguna de las decisiones se pudo tomar de otra manera. Yo lo que hago es una crítica más a que debemos aprender de lo que ocurrió para reflexionar de otra manera o para trabajar de otra manera. Pero de que haya responsabilidad profesional o institucional, lo veo muy complicado, porque es un contexto en el que toma de decisiones que la lex artis es ad hoc. Y en un caso de priorización, esto es tomando una decisión que es trágica. No puedes darle a 2 personas el respirador, por tanto, no dárselo a uno no puede tener consecuencias.
porque es inevitable. No es que no puedes evitar el resultado. Hablando de sedación en terminales, también Federico Gonzalo Iturmendi, un colega vuestro, nos plantea si no estamos ante un auténtico debate ético-jurídico, ¿por qué puede haber un exceso de sedación en enfermos terminales? No lo plantea así, por supuesto, en su pregunta. Yo no sé, tengo mi opinión al respecto si existe ese exceso o no, pero si no sería un exceso justificable en un estado de necesidad. Es decir, no sé si... Es que yo creo que la sedación no es una opción, es un deber del médico. Vamos a ver, yo lo vengo defendiendo. Además, esto viene muy a cuento de que mañana o pasado mañana se aprueba la ley, o la semana que viene la ley de eutanasia en el Congreso. Ahí se plantea un debate sobre la sedación. Yo creo que la sedación conecta con un derecho fundamental, pues yo no creo en el derecho a morir, que es el derecho a no sufrir. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer un médico es evitar que una persona sufra si tiene recursos a su alcance para evitar el sufrimiento. Si la sedación es la posibilidad de evitar el sufrimiento, el médico no es que tenga la posibilidad, es que tiene el deber de utilizarlo, como tiene el deber de reanimar a un paciente cuando sufre una parada y lo tiene delante. Lo que pasa que en España hay, por culpa, y Javier lo conoce también bien porque lo vivimos juntos, hay por un caso concreto que ocurrió un mensaje muy confuso sobre la sedación, hay una falta de especialidad, subespecialidad en paliativos, y hay pocos equipos preparados para sedar. Entonces yo creo que hay un poco uso de la sedación, un mal uso. De hecho, habría que a lo mejor usarla más, porque lo que no se puede es sufrir. Por lo tanto, de hecho, en el informe del Comité de Bioética sobre el morir, el final de la vida y sobre la eutanasia, hemos hablado de llevar la sedación, como hace la Orden San Juan de Dios, a otros casos, como son los de sufrimiento existencial refractario. Hoy por hoy no se está utilizando. Es que aquí es que nuestro modelo sigue bajo el tabú de que lo importante es el sufrimiento físico y no el sufrimiento existencial. Y cuando un médico se encuentra un paciente, a un médico no le preocupa solo el sufrimiento físico, que le duela una pierna o le duele la espalda. Lo que le preocupa también es el sufrimiento existencial, la agonía, el cuadro depresivo. Y eso hay que tratarlo como se trata al paciente psiquiátrico. Es que yo creo que tenemos que cambiar algunos de los paradigmas, que es tan importante lo existencial, lo psíquico como lo físico, que para eso tenemos que utilizar los recursos que tenemos. Entonces yo creo que hay demasiada poca sedación todavía. Por eso, o sea, ¿tenéis vosotros la impresión de que se esté sedando más en esta situación de pandemia? No, en su momento lo que pasa es que se recomendó sedar cuando a una persona se le negaba un recurso como era el respirador porque no cabía, había que sedarle, claro. ¿Qué haces con esa persona? Pero es que no tenías otra posibilidad, no tenías otra medida. Lo que decía la recomendación era, usted no le puede dejar sin asistir, porque al menos ya que le deja sin respirador, ayúdele a morir. Hay el ámbito crítico, ¿no? Y eso, pues yo creo que es probablemente la única parte donde puede haber investigaciones, pero además todas las investigaciones que se están llevando a cabo por las fiscalías están siendo archivadas, ¿no? Es verdad que bueno, pues hubo informaciones sobre que en residencias de ancianos se produjeron ese tipo de prácticas en los primeros tiempos de la pandemia, pero bueno, es que eso es analizar luego ya caso a caso, ¿no? Cuál es la situación clínica de ese paciente en ese momento y si estaba o no justificada la sedación. Otra cosa es que se le privara de alternativas que hubieran permitido una recuperación. Pero es verdad que en esa primera etapa es una etapa de confusión generalizada de profesionales, de la sociedad, de los propios sanitarios, de las autoridades. Y en esa etapa de confusión, pues por no había ni alternativas terapéuticas, ¿no? Las alternativas terapéuticas se iban improvisando de día en día, ¿no? Entonces, plantear que a los pacientes se les privó de alternativas a tratamientos que realmente no eran tratamientos que estuvieran avalados ni que estuvieran probados, que pues, va a ser muy complicado, ¿no? Pero como plantea Federico, pues evidentemente ante un paciente que está en fase agónica, pues si tú no tienes una alternativa terapéutica, pues te tienes que plantear eso, ¿no? Es que, Carlos, en nuestro sistema le vamos aceptando, y eso la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad profesional lo ha manejado bien, los tribunales, una cosa que es el riesgo tolerable.
¿A mí qué se me exige? ¿Tener un número de UBIs móviles para atender los picos excepcionales o tener un número medio que permita atender lo que se produce habitualmente? Es que también hay una eficiencia y eficacia de los recursos públicos. Si a una persona le niegas un respirador porque en un contexto de sobresaturación tienes una demanda disparada frente a la oferta, lo que tendrás que hacer es, como no le puedes colocar un respirador, porque no le puedes colocar el respirador a dos personas, es por lo menos acompañarle en ese proceso final y sedarle. ¿Qué vas a hacer? Es más crítico, yo creo que desde el punto de vista del riesgo legal, a mí me parece que es más crítico cómo se están gestionando las situaciones en las oleadas posteriores, ¿no? Yo creo que la primera oleada, bueno, pues se hizo como se pudo. Se hizo como se pudo. Yo creo que ahora pues nadie puede hablar de quién iba a pensar que esto podía ocurrir. Bueno, pues se pensó, había datos ya para pensar que determinadas conductas después de verano podían provocar un incremento de una segunda oleada con la gripe estacional, igual que pues, hay yo creo que una convicción generalizada de que las vacaciones o el puente que acabamos de pasar pues pueden producir empeoramientos de la situación epidémica, ¿no? Son situaciones que son previsibles, son de alguna manera previsibles, y tú tienes, desde el punto de vista del acopio de recursos, sí tienes datos para saber que tienes que dotar más recursos, ¿no? Se están montando hospitales de campaña, se han montado hospitales monográficos, se están incrementando los recursos porque se ha detectado ese incremento de las necesidades, ¿no? Fíjate, muy en el sentido de tu exposición en el webinar, nos ha preguntado Gonzalo también si podría generar responsabilidad por parte del empleador o del trabajador la negativa del profesional sanitario a practicar la asistencia ante el riesgo de hacerlo sin medidas suficientes de protección. Y esto, no sé si se ha entendido la pregunta, yo en cuanto lo he leído lo he visto claro, porque es algo que he vivido lo viví en la primera parte y lo estoy viviendo ahora en la segunda. Yo tengo compañeros que no pueden, tienen clarísimo que no pueden atender pacientes respiratorios. Tengo otros que creen que no deben, no pueden y sin embargo lo hacen. Pero ¿No claro, pueden atender, perdón, Carlos? Pacientes con patología respiratoria ante el riesgo de sea coronavirus, porque ellos tienen de por sí ya una serie de factores agravantes que les haría muy peligroso tener, bueno, como pues verse cómo se vio Federico, por ejemplo, cuando tuvo el COVID, ¿no? Para ellos sería a lo mejor fatal. Entonces, no practican ciertas asistencias, no ven ciertas cosas. Por ejemplo, en el centro de salud donde estoy yo, no podemos pedir test del aliento, porque no lo quieren hacer el personal, ¿no? Entonces, ¿eso puede generar responsabilidad para el empleador o para el empleado, para la administración o para los profesionales sanitarios? Bueno, pues podría, en función de la situación, si tú a ese paciente se le está dejando sin recibir la asistencia que precisa, pues puede haber es decir, ¿puede algún profesional concreto, o sea, detrás de la pregunta que planteaba Santi Tomás, de por qué no se están atendiendo las interconsultas, está el mismo problema que está planteando Gonzalo? Es el miedo del profesional al contagio, y por el miedo del profesional al contagio dejo de hacer, de dar las prestaciones que tengo obligación de dar. Entonces, bueno, pues ahí lo que hay es que detectar, yo entiendo, antes de pensar en responsabilidades, lo que hay es que pensar en cómo articular, cómo organizar los equipos de trabajo de tal manera que esos profesionales que tienen ese miedo insuperable pues puedan estar haciendo otras tareas de apoyo que puedan ser tan importantes como el que, bueno, pues no tiene ese miedo tan intenso que no le impide estar en primera línea con pacientes que son sospechosos de COVID o que son positivos de COVID, ¿no? No podemos, yo creo que y era un poco el mensaje que trasladábamos al Ministerio con el posicionamiento, ¿no?, de Aegris en los primeros meses y el que trasladaba yo al final en la presentación. No podemos convertir esto en un juicio, o sea, no podemos judicializar todo esto que ha ocurrido. Esto no se puede judicializar de manera generalizada. Tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar alternativas y garantizar el derecho a la asistencia que tienen los pacientes de la manera que sea
pues, organizativamente posible. ¿Que va a haber casos donde no es posible? Bueno, pues ahí los profesionales que adopten ese tipo de decisiones, esa negativa injustificada a atender, pues puede tener encajes de responsabilidades personales en el ámbito de la omisión del deber de socorro o en el ámbito de la responsabilidad institucional, ¿no? Bueno, pues puede ser. Evidentemente es un riesgo. De todas formas, Carlos, también hay el código deontológico de los médicos marca unas normas de conducta. Se han dado a los médicos y tiene un valor cuasi normativo, y el 5.3 literalmente dice que el médico no puede negar la asistencia por temor a que la enfermedad o las circunstancias del paciente le supongan un riesgo personal. Yo creo que esto supone el poner en riesgo determinados valores, pero no un riesgo absoluto de fallecimiento. Pero que ahí hay un deber que se han otorgado a los médicos a ellos mismos y que eso se construye en un deber del ex artis. Porque eso está en el código ontológico, no lo ha inventado la sociedad española, sino que los propios médicos han incorporado como un deber, que además yo creo que tiene un anclaje muy antiguo. Porque claro, el médico trabaja con la enfermedad, es como el piloto que tiene miedo a volar, el médico que tiene miedo a la enfermedad o a las sangres que se equivoca, el cirujano tiene miedo a las sangres que se equivoca de profesión, como el torero que tiene miedo al toro, salvo que sea Morante de la Puebla o Romero, pero son casos excepcionales. Entonces también el médico está expuesto. Otra cosa es que le impongamos un deber excesivo, un deber en el que suponga un sacrificio absoluto. Ese creo que no. Pero por eso hay que graduar cuál es ese deber, pero el deber existe. Obviamente graduarlo. Muy bien. Pues no voy a trasladar más preguntas porque no creo que no se nos vaya más gente, porque quiero despedir a todo el mundo, quiero daros las gracias. Me quedo con ganas de hablar algún día sobre cómo sería esa ley de seguridad, sobre la posibilidad que apuntábamos en las recomendaciones de IRIS de que se pudiera modificar la ley del consorcio para que de algún modo incluyese la compensación o algunas de las compensaciones nacidas de este evento, ¿no? De esta crisis. Temas que me parecen sumamente complejos para mí y que seguramente pues, profesionales como vosotros los podéis manejar con muchísima facilidad. Pero bueno, gracias, muchas gracias por todo lo que hemos hablado ahí. Yo he disfrutado, he aprendido muchísimo. Perdonad, gracias a todos los que habéis estado, disculpad las preguntas que no he podido trasladar y quiero deciros que no os vayáis los escuchantes, los asistentes, sin rellenar una encuesta que se os va a pasar ahora al final y quiero emplazaros a que no terminamos aquí. IRIS ha empezado este año con un nuevo agente directivo, con muchas ganas de trabajar, de hacer cosas, de juntarnos. Hemos tenido 4 webinars que han sido fantásticos. Los tenéis grabados en nuestra página web, podéis acceder a ellos. Y queremos anunciaros ya nuestro próximo webinar. Queremos tener uno a finales de enero, principios de febrero, centrando en la vacuna, como no, y en todo lo que eso genera a su alrededor, sobre su obligatoriedad o no, los efectos secundarios o no. Ya estamos hablando muchísimo de vacunas en el medio asistencial, entiendo que a nivel político y económico también. Y queremos seguir después con un webinar sobre también organizado por miembros de nuestra junta directiva, sobre enfermería y seguridad del paciente en el entorno del coronavirus. Normalmente lo haremos con una cadencia de mes y medio. Luego se emplaza al próximo, os avisaremos con tiempo a todos para finales de enero, principios de febrero. Como siempre, muchísimas gracias. No os vayáis, por favor, a hacer esta encuesta. Muchísimas gracias, Javier, Federico, Carles. Ha sido fantástico contar con vosotros. Muchas gracias y feliz Navidad para todos. Igualmente a todos. Y a ver si 2021 es un año estupendo. Espero que lo sea. Peor que este, difícil, pero no te consuelo que no. Hasta luego a todos. Hasta luego.